Bueno, pues muchas gracias. Este espacio, esta conferencia, digamos, está planteada para hablar de optimización del mix de marketing en tiempos inflacionarios. Y sin lugar a dudas, pues nos impone un reto significativo esta dinámica toda vez que estamos viviendo, digamos, un cambio en la estructura y en el panorama económico, un cambio geopolítico que impone retos en el consumo, en el abastecimiento y pues debemos responder a ello, ¿no? En esta dinámica, entonces, hay varias preguntas, digamos, que debemos mencionar. Y es que nos ha enseñado un poco, no sé, yo estoy pasando pantalla los slides, pero no sé si los están viendo. Los Entendería que estamos sí, viendo, Gabriel. que están viendo. Adelante. ¿Sí? Digamos, lo primero que deberíamos estar viendo es que empezamos a notar que se revive una guerra que se había dejado o un debate que estaba perdido o que se había dejado de lado y era qué es más importante en estos momentos, ¿no? Construir disponibilidad física o construir disponibilidad mental. Entendiendo la disponibilidad mental como todos estos recursos de marketing para que los mensajes de las marcas y su posicionamiento esté fresco y esté vital en la cabeza de las personas, o disponibilidad física para hacer uso de una metáfora que nos lleve a pensar en todas las estrategias de trade y las estrategias de go-to-market de activación en canal. Pareciera que la información disponible hasta el momento indica que la mejor, digamos, es muy pertinente trabajar un poco más en las estrategias de go-to-market, es decir, en disponibilidad física que en disponibilidad mental. Y toda esta conferencia está planteada alrededor de la dinámica en punto de venta y de la dinámica de trabajo en punto de venta y cómo debemos repensar el category management cuando pensamos en tiempos inflacionarios. En este momento, Chicago Flock Institute nos muestra cifras en donde, si digamos, se comparan las inversiones en estrategias de disponibilidad física versus estrategias de disponibilidad mental en diferentes momentos de la economía norteamericana, que sabemos es un país distante en su estructura nuestro, pero sin lugar a dudas conservamos, digamos, retos de los ciclos económicos, dándonos a entender que las marcas que lograron pasar de manera más eficiente las crisis fueron aquellas que lograron reestructurar mejor su plan de inversión en go-to-market, es decir, disponibilidad física. Sin quitarle mérito a que la disponibilidad mental tiene un impacto importantísimo en la construcción de la demanda, nos vamos a enfocar entonces en esto, en las estrategias de apertura de demanda y cómo debemos replantear y cómo las estrategias de Machine Learning y de analítica de datos nos ayudan a replantear lo que generalmente conocíamos como Category Management. Todos debemos recordar que el Category Management al final es un marco lógico que nos ayuda a estructurar las tácticas de salida de mercado. Pero cuando se creó este marco lógico, el desarrollo de la analítica de datos y de la inteligencia artificial aún estaba muy teóricamente muy bien descrito, porque si vemos la analítica de datos y en general siempre ha estado, pero la inteligencia artificial estaba en papeles desde mucho tiempo atrás. ¿Y cuál es el boom que permite que la inteligencia artificial se lleve a los negocios? Justamente es el desarrollo de la computación. Cuando empezamos a tener computación en la nube y unas capacidades de procesamiento más grande de información, muchos de esos conceptos teóricos que teníamos en los papeles, en las tesis de los doctores, entre otras, se pudieron llevar a la práctica. Y es ahí en donde Category Management necesita como una revirtualización en función de todos estos avances que hemos venido teniendo básicamente en esto. La principal aprendizaje que nos ha dado un poco la dinámica es que las marcas en tiempos inflacionarios deberían dejar de conservar su share o de preocuparse por el share y empezar a conservar o a preocuparse por el tamaño de mercado. La cantidad de marcas que ejecutan tareas para mejorar el tamaño de mercado en proporción a las que están tratando de mejorar solamente su share son desproporcionadas. Cuando el tiempo es inflacionario, lo primero que estamos notando en Category Management desde un punto de vista analítico es que los bordes o los márgenes, más bien los bordes o las fronteras que dividían las categorías cada vez se vuelven más invisibles y los tamaños de mercado se empiezan a volver cada vez más pequeños. Así las marcas estén creciendo mucho en participación, los márgenes, perdón, los tamaños de ciertas categorías empiezan a ver mucho más limitados. Eso indica que las marcas deberían estar más preocupadas por desarrollar el per cápita que por desarrollar el share. Y eso implica desarrollar las variables de precio, el PFI, ¿no? Penetración, frecuencia e intensidad en la categoría.
Son pocas las marcas que están desarrollando categoría, muchas son las marcas que están desarrollando share, es decir, están trabajando por sí mismas, por su propuesta de valor, lo que no es necesariamente negativo, pero el llamado de atención un poco es que desde la perspectiva de category management, sobre todo data céntrico, hay evidencia de protección de categoría más desde la perspectiva de trabajo en el hábito, más que trabajo en el imaginario de la marca. Cuando trabajamos en el hábito, es decir, en el PFI, penetración, frecuencia e intensidad, estamos creando categoría. Eso impone un reto al ego de las marcas en estos tiempos, que es no trabajo en la categoría porque si generó el hábito, pues después viene otro competidor y se lo lleva. Es como lo que generalmente tenemos en la región, decir, pero ¿para qué le enseño al consumidor a consumir otra presentación, otro empaque? Porque ¿para qué lo desarrollo? Para que otro competidor venga y lo capitalice. Pero probablemente sea la ruta o sea el camino que debemos impartir para poder, digamos, resistir un poco todas estas fluctuaciones geosociopolítico-económicas que estamos viviendo todas al mismo tiempo. En esa dinámica, pues dentro de Category Management, lo primero que debemos hacer es definir la categoría. Y en este momento las categorías, lo que nos muestran los datos de retail y lo que nos muestran los datos por encuestas y por retail, es que las categorías ya no están determinadas por artículos. Las categorías están determinadas por journeys. Es decir, las personas tienen una experiencia y tienen unas necesidades de vida y unos ritmos de vida y eso es lo que determina la categoría. La categoría juega un rol ya no dependiendo de si soy bebida alcohólica, una NAP, no sé, un modificador de leche, sino que empiezan a tener un rol significativo en la medida en la que participan en un journey, en el journey o en el ciclo de vida de las personas. Y esto impone el primer reto analítico dentro de Category Management desde una perspectiva datacéntrica, y es redefinir las categorías. Y esto implica qué pasa si las categorías definen en función de viajes de compra, no por su rol. Y en esa dinámica hay ciertas estrategias desde analítica de datos que nos permiten profundizar en el journey. Les ponemos sobre la mesa, por ejemplo, todos los avances que ha habido sobre reglas de asociación. Las reglas de asociación son un mecanismo a través del cual tomamos las transacciones y observamos secuencias de transacciones. Si yo miro a la persona no en su mismo viaje, sino la miro a lo largo de los diferentes viajes que ha tenido, ya sea en el e-commerce o sea en la venta marcada en un punto de venta físico, me puedo dar cuenta no solamente de cuánto tiempo pasa, sino cómo se va configurando y mutando su canasta en cada una de las visitas que hace a cualquiera de los puntos de venta. Y eso nos permite desarrollar viajes y en función de los viajes clusterizar nuevas formas de competir y nuevas categorías. En este momento tenemos varios ejemplos, digamos, de desarrollo de categoría. La mayoría de los ejemplos de viajes de desarrollo de categoría a través de Journey o de definiciones de categoría a partir de Journey, lo estamos viendo más en el sector, digamos, de la comida procesada, pero para dieta, ¿no? Y en todo lo que son las categorías de multivitamínicos. Estas categorías han construido, digamos, límites de competencia más en función, digamos, de este perfil, del perfil del viaje del cliente, más que en las funcionalidades lógicas que tiene, no sé, competir vitamina C versus el viaje de la gripa, ¿no? O el viaje del resfriado. Y en función de eso, la competencia se vuelve muy disímil, porque hoy en día, por ejemplo, para combatir un resfriado, una vitamina C está compitiendo al mismo nivel, por ejemplo, que una acetaminofén. Al margen de que no son lo mismo, al margen de que no competimos, pero lo que sí observamos en el shifteo del presupuesto de las personas es que pueden shiftear perfectamente entre ambos. Entonces, este es el primer aprendizaje un poco que nos deja el Chicago Jobs, que al final es un muy buen aprendizaje y que lo hemos visto validado desde data de retail y de surveys. Las categorías deben redefinirse y la mejor práctica es el Customer Journey Map empírico del cliente, el cual se construye con técnicas de Machine Learning basadas en reglas de asociación. Los científicos de datos aquí presentes pues seguramente ya lo habrán revisado o se les estará despertando la creatividad para poder empezar a plantear estas nuevas redefiniciones de categoría junto con sus canales. Lo segundo que vale la pena mencionar es que no solamente hay que definir la categoría, sino hay que redefinir los roles de la categoría. Entonces, si la categoría está definida por journeys, los roles de la categoría tendrán que estar en función de ocasiones de consumo. Los expertos en neuromarketing que nos acompañen o en neurociencias no me dejarán mentir con esta afirmación. Y es que generalmente cuando se habla de posicionamiento de marca, desde un punto de vista simbólico o emocional, hay un área en el cerebro que nunca se tocaba, que es la zona parietal.
En la zona parietal está la parte motora. Y cuando hablamos de un posicionamiento simbólico o meramente emotivo, son otras las áreas del cerebro más, digamos, profundas, la parte límbica y demás, u otras áreas del cerebro un poco más, digamos, sensitivas las que se estarían activando. Pero es el área motora, el lóbulo parietal, el que me señalo aquí en mi cabeza, no sé si lo ven, el que está relacionado directamente con la dinámica de generar acción, porque es el área motora, ahí es donde se planifican los comportamientos, las acciones, los movimientos. Y cuando se habla de posicionamiento de marca desde el mensaje, desde la publicidad en general, no se suele estimular o no suele haber, digamos, interacción digamos, fuerza en este tipo de estímulos para esta zona. Cuando hablamos de ocasiones de consumo, estamos invitando a ver a las personas, digamos, las marcas en otro rol muy diferente. Y en este orden de ideas, lo estamos invitando a ver en una participación mecánica dentro de la vida de la gente. Cuando hablamos de redefinir las categorías en función de ocasiones de consumo, es como lo equivalente. Antes preguntábamos, por ejemplo, cuando se piensa en cervezas, cuál es la marca que se le viene en primer lugar a la mente. Y usted respondió una marca. Pero esa marca con seguridad no es la misma si la pregunta se la cambiáramos. Si le dijéramos, bueno, cuando usted está en una ocasión con amigos después del trabajo, un día jueves, ¿qué cerveza tomaría? Seguramente la marca cambia por completo en comparación a un viernes en cita romántica con su pareja al cerrar la noche. Seguramente ahí la cerveza cambia. En ese orden, ahí estoy involucrando el área parietal del cerebro, área motora, y estoy en ocasiones específicas en tiempo, espacio, compañía y actividad. Y las categorías tendrán que redefinirse en ese tipo. En este momento son pocas las categorías que están estimulando ocasiones de consumo. Los desarrollos más fuertes en esa dinámica son la cerveza y las bebidas alcohólicas, quienes tienden a tener un mejor desempeño en tiempos inflacionarios en comparación con todos los demás. Sin embargo, eso no es más casualidad que causalidad. No es que las bebidas alcohólicas se desempeñen mejor en tiempos inflacionarios porque comunican y se desarrollan en ocasiones de consumo muy delimitadas y muy marcadas, porque pues al final generalmente en tiempos inflacionarios hay más estrés y el alcohol ayuda a reducirlo, eh, pero es un hecho que es un factor protector para el desempeño de las marcas en tiempos inflacionarios, poder equilibrar no solamente imaginarios y promesas de valor, sino garantías concretas sobre ocasiones de consumo puntuales. Y eso implica tiempo, espacio, compañía y actividad. Otro aprendizaje que se ha venido derivando desde analítica de datos y desde Machine Learning específicamente es el monitoreo del desempeño de las marcas en estos tiempos inflacionarios. El desempeño de la categoría, más que porque recordemos que aquí estamos hablando de categoría, ya dejamos un poco hablar de marcas, básicamente porque en el escenario VUCA que estamos viviendo, como lo hemos venido reflejando, es más conveniente desarrollar tamaño de mercado que desarrollar share. No quiere esto decir que desarrollar share esté mal, quiere esto decir que si garantizamos una torta de mercado más grande, tu share cada vez va a valer más, es más estratégico hacer crecer el mercado que hacer crecer el share. Y en esa dinámica, monitorear las categorías se vuelve muy conveniente, ¿no? Esto implica monitorear el desempeño y, como se ha dicho anteriormente, en diferentes canales de distribución. Y en esta dinámica tenemos que mirar misiones de compra en específico. Eh, el desempeño de la categoría se da en relación con la composición de la canasta de las personas, sin lugar a duda, y hay mucha evidencia técnica que nos ayuda a pensar que una categoría se vuelve mucho más potente no por la compra, sino por la compra en conjunto con otras categorías. En la medida en la que mi categoría se empiece a vincular con otras y conviva con otras en la misma canasta, es el mejor indicador predictivo de que estamos teniendo de alguna manera mejor desempeño. Si solo me llevan a mí cuando digamos, cuando estamos en la dinámica de compra, digamos, soy un alcohol o un whisky o, bueno, una cerveza o podría ser cualquier cosa, pero si en la canasta solo estoy yo y no hay otros componentes en la canasta de otras categorías y no estoy, digamos, claro, es un indicador, digamos, deficitario de mi desempeño en tiempo inflacionario. En la medida en la que las marcas empiecen a convivir, las categorías empiecen a convivir en la canasta, indican que hacemos parte de misiones de compra puntuales, que estamos haciendo parte de ocasiones de consumo puntuales, y de ahí que tengamos que monitorearlo a partir de estas tres grandes variables, el PSI. Cuando uno monitorea share, uno está monitoreando otro tipo de variables, pero la penetración, la frecuencia y la intensidad se vuelven en este momento las variables críticas sobre las cuales se despliega la estrategia. Cuando hablamos de penetración,
estamos hablando de amplificar el margen de acción con las personas en donde entran, es decir, a qué personas llego, y eso implica mover variables de distribución numérica, distribución ponderada, cobertura. Cuando hablamos de frecuencia, estamos mejorando el hábito de las personas, haciendo que las personas consuman más. Esto implica trabajar muy activamente con inventarios activos, inventarios pasivos, promoción, comunicación en góndola. Y cuando hablamos de intensidad, estamos hablando de cantidades, volúmenes consumidos o volúmenes pagados, lo que sin lugar a dudas implica intervenir el precio, intervenir el empaque, intervenir inclusive, digamos, un poco la cobertura. Noten que en la medida en la que crecer mercado, las variables son distintas, ¿no? Y hace mucho tiempo en marketing no se habla de hacer crecer el mercado. Siempre, de hecho, las preguntas de la mayoría de los líderes de marketing es, dígame cuánto vale ese mercado, dígame qué tamaño tiene. Ya alguien lo creó, dígame cuánto vale a ver si yo participo. Pero pocos están haciendo la pregunta de si el mercado, cómo hago para crecer ese mercado. Y creo que es una pregunta mucho más retadora, mucho más valiosa. ¿Cómo creo un mercado y cómo lo hago desarrollar en este tiempo específicamente de inflación? Es clave manejar benchmark y objetivos de categoría y en algunos indicadores se ha mostrado que es mucho más valioso, por ejemplo, las ventas y el crecimiento en ventas, la contribución de la categoría a la canasta, la venta orgánica versus la venta estimulada y el retorno de inversión de la categoría en el retail se convierten en factores críticos un poco en el monitoreo de estos tiempos, ¿no? Ya las estrategias y la definición de estrategias va a depender de tres grandes cosas. No es que sean las únicas, sin embargo, es lo que desde Analítica de Datos mostramos más valioso y es, por un lado, predicción de la demanda. Necesitamos construir modelos matemáticos que con mucha precisión a nivel de SKU punto de venta nos permita predecir cuánto es el volumen de rotación que va a tener cada referencia, tanto en el inventario activo como en el inventario pasivo. Debemos optimizar el surtido y esa optimización es una optimización que uno hace a papel y lápiz. Hay modelos matemáticos que se basan en la investigación de operaciones y nos ayuda a optimizar, entendiendo la optimización como el ejercicio matemático de distribuir recursos limitados para poder satisfacer necesidades limitadas. Tengo muchos consumidores, muchos lugares, muchos puntos de venta y lo más probable es que tenga que hacer una estimación matemática de cómo distribuyo lo poco que produzco, lo poco que tengo, probablemente el poco recurso para satisfacer de la mejor forma todos, reduciendo el riesgo de percepción de agotados. El precio, claramente, y la promoción son los otros dos elementos del mix que se tendrían que mirar. Ya desde el punto de vista táctico, lo más probable es que tengamos que definir dos cosas. Primero, la redefinición del árbol de decisión del comprador. Ese árbol de decisión de cómo navega el comprador en la web, cómo navega el comprador en la góndola para elegir el producto y poderle simplificar eso desde las estrategias de comunicación en góndola es una tarea. Y por otro lado, la selección y la optimización del surtido en función de esos resultados. Creemos que son dos tareas analíticas críticas en esta etapa justamente inflacionaria. Entonces, pues, bueno, en esta breve, digamos, narrativa, no sé qué preguntas puede haber del público.